¿Cómo cree Carlos Castaño que se lo imaginaban los colombianos? Bueno, una persona común y corriente que ha tenido que ocultar su rostro por medidas de seguridad y que supongo algunos piensan que soy un hombre violento, un hombre de guerra, pero no, yo creo que soy un hombre con vocación de paz. Acá estoy para que el país me conozca y me escuche, por favor. ¿No se va a arrepentir de dar la cara? Bueno, creo que no. La verdad, por dos razones no lo había hecho antes, mostrar mi rostro, ¿no? La posibilidad de caer herido en un combate y no ser asistido clínicamente por ser capturado, ¿no? Y la posibilidad de salir eventualmente a una ciudad, ocasionalmente. Hoy en día ya han pasado 5 años y no he salido a una ciudad. Creo que ya he vencido esa tentación, ¿sí? Y caer herido en un combate ya es muy difícil porque vivo en zonas bastante protegidas con una seguridad realmente difícil de que lleguen a mí. Pocas veces me veo rodeado de situaciones de combate. Combato si quiero y si no, no combato. Entonces, la verdad, me gusta poner la cara a la realidad, aunque sea cruda, aquí estoy, ¿no? Para los colombianos, para usted, Darío. Carlos Castaño lleva 5 años sin salir a Medellín, sin estar en Bogotá, en ninguna ciudad. Sí, llevo justo 5 años y 3 meses sin salir a una ciudad. Solo en un accidente hace 3 años llegué inconsciente a una clínica en la noche y salí inconsciente posterior a la cirugía y cuando desperté ya estaba en una aeronave de regreso hacia mi campamento. ¿Es la única vez que usted ha estado realmente en peligro? No, 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 la verdad yo he estado en situaciones difíciles, a punto de perder la vida en muchas ocasiones, particularmente cuando la toma de San Pedro fue un caso donde quedé en el centro de dos fuerzas guerrilleras y aguanté 6, 7 horas de combate con 4 personas hasta que logramos no romper el cerco, sino escaparnos en un momento dado de oscuridad. Pero fue un momento verdaderamente estar cerca de la muerte. Ese fue el 28 de diciembre del año 98. Sí, justo, Día de los Inocentes. un 28 de diciembre. Ese día dio cerca la muerte. Ese día, ese día me dio más que un miedo, fue pánico. No alcancé a sentir, a darme cuenta, estuve como paralizado durante más o menos 15, 20 minutos. A los 20 minutos ya nuevamente era un hombre de guerra, ya sí me di cuenta que estaba vivo y ya me comporté como un comandante. Al principio se atolondró completamente. Sí, quedé paralizado, yo creí que estaba muerto, es que fue impactante. Usted no sabe que son 400 fusiles disparando al unísono. Caramba, era una lluvia de estrellas. Tiene fama de ser intolerante. No, 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 de ninguna manera. Yo soy un hombre excesivamente tolerante. Yo lo que no puedo ser tolerante es con respecto a métodos atroces para transformar un país, con respecto a destrucción de pueblos, con respecto al secuestro de personas honestas para financiar una causa supuestamente justa. Yo soy tolerante, por el contrario. Está usted censuró usted hace unos minuticos, las formas de lucha de la guerrilla. Guerrilla que llega a un poblado, masacra, destruye la población, utiliza cilindros de gas. ¿No hacen lo mismo las autodefensas? Por ejemplo, lo que acaba de suceder, según se ha denunciado, en el Salao, en Ovejas, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Puede que tenga las mismas connotaciones, las mismas características, pero son cosas completamente diferentes. A mí me duele cosas como lo que se presenta en Bolívar, desde luego que sí. Yo quiero decirle incluso al país que mi ética no admite el asesinato. Es más, no concibe acabar con la vida de otra persona, sino en casos extremos de defensa propia. Pero dadas las condiciones en un conflicto irregular, es casi inevitable que mueran personas que se pueden registrar como civiles, pero que eran subversivos. Y es casi inevitable, mejor es inevitable, absolutamente, de que estas muertes no produzcan, que estas muertes produzcan un rechazo total de la población.
pero es que la opinión pública la hacemos con el corazón, con los sentimientos, no con la razón. Permítame contarle qué sucede allí. Está el comandante del Frente 37 de las FARC, el señor Martín Caballero, un hombre que ha hecho cualquier cantidad de pescas milagrosas en la vía a la costa. En los últimos 5 meses secuestró centenares de personas inocentes, atentados terroristas en estos pueblos con bombas, ha hecho cualquier cantidad en las ciudades de la costa Caribe. Es una guerrilla de medio tiempo, una guerrilla virtual. Está en la tarde y en la noche duermen como campesinos. Existen un día como guerrilla y al día siguiente son campesinos. El segundo comandante de este frente, el señor, se me escapa en este momento el nombre verdadero de él, Emmanuel Ortiz, desertó del frente por un problema interno. Estuvo a punto de ser fusilado por las FARC. Se presenta ante el bloque norte de las autodefensas, consultan conmigo la situación, se presentó con 15 hombres. Es así como esta misma persona fue quien dirigió la incursión al Salao y a Córdoba, en el departamento de Bolívar. Se encontró a la guerrilla, se combatió, el país lo sabe. El mismo Caballero llamó a pedir auxilio a algunas emisoras y a la Cruz Roja Internacional. Él mismo manifiesta 72 horas en combate, sostenido. Posterior a esto, optan ellos por crear un éxodo campesino, se camuflan dentro de ese éxodo, pretendían abandonar la zona de guerra como campesinos. Los 15 guerrilleros que habían acompañado al segundo comandante de este frente estaban con algunas escuadras nuestras cubriendo los caminos. Era perfectamente fácil identificar quiénes eran guerrilleros, quiénes no lo eran. Yo lamento que situaciones como estas se presenten, pero ante todo, yo creo que se está evitando un mal mayor con una incursión como esta, dura sí, fuerte sí, difícil que el país la entienda. No tiene aceptación de ninguna manera, pero yo creo que las cosas que se impiden con acciones como esta, a largo plazo son muchísimas. ¿Y qué decir, por ejemplo, de esas incursiones de los grupos de autodefensa en poblaciones inermes, prácticamente indefensas, a donde llegan en un momento determinado sus hombres y sacan la gente, la llaman a lista y por su nombre las van, dicen que torturando primero y fusilando después? Yo creo que lo de las torturas son novelas de terror, desinformación por parte de los testigos que hay en la zona. No se tortura en la autodefensa, eso es mentira. Que en caso se pueda fusilar a una persona, es posible que sí. Para nosotros, los guerrilleros son objetivo militar, estén de civil o estén uniformados. Yo sé que esto es violatorio al VIH, pero igual la guerrilla hace muchísimas cosas violatorias al VIH. La guerrilla igualmente asesina a personas en estado de indefensión. Es una guerra irregular, se ha degradado. Nosotros quisiéramos corregir los métodos, quisiéramos encontrar otra forma diferente para no hacer esta guerra tan sucia, que es una guerra rastrera realmente. Niega que ustedes torturen y cometan actos de barbarie, como mochar la cabeza, hacer cortes de franela, como en la década de los 40, Yo 50. niego que eso sea una política de la organización. Yo le quiero, es más, los esfuerzos que hago siempre para que no haya tratos crueles a una persona son ingentes. Permanentemente estoy tratando de corregir, ordenar investigaciones, sanciones drásticas. Puede haber casos excepcionales, sí, en que se haya podido cometer alguna brutalidad, pero ha recibido su ejemplar castigo. Y si algo se presenta, son casos que se salen de madre, pero que por lo que más luchamos es porque, yo repito, esto es muy duro para los colombianos. Si a un enemigo hay que matar, luego hay que matar, pero no hay que torturar. ¿Qué muertes acepta Carlos Castaño? No, yo diría que la única muerte que acepto es la que se hace en legítima defensa cuando ya no hay ninguna otra alternativa. Pero lo que me veo obligado como comandante, ya no regido estrictamente por mi ética y por mi moral, sino por mi concepción de líder de esta organización, es que el guerrillero, como quiera que sea, yo acepto que se le puede dar de baja. Si no hay a dónde retenerlo, si no se entrega, si no se rinde. Entonces, ¿para qué matar a Jaramillo, Antequera, El Alvarado? Bueno, yo no he matado a ninguno de los que ustedes se refieren. A ninguno. De los que usted se refiere, no. ¿A quiénes afecta haber matado? La verdad, también hay cosas que uno ha hecho y que tampoco puede decir. Pero, ¿usted personalmente da las órdenes o eso lo resuelve el Estado Mayor? Mire, yo soy un miembro más dentro del Estado Mayor. Nosotros trabajamos de esta manera, se hace una ponencia, esa ponencia va favorable o desfavorable, con respecto a determinaciones trascendentales, ¿sí?
va a una votación. Eh, Mi posición influye un poco, pero si no hay quórum realmente en favor de la determinación que yo postulé, no se me aprueba así. ¿Lo han desaprobado alguna vez? Sí, muchas veces he aprobado, pero casi siempre me desaprueban por blando. Cuando a veces, ¿Hay gente más dura que usted en el comando? por Dios, aquí hay jojoy, claro que los hay. Contra eso es que es difícil la lucha interna acá, pero las organizaciones tienen que tener su propio mal, no es que es indispensable a veces. Usted habla de una guerrilla que ataca de manera cobarde, que dispara por la espalda. ¿No es cobarde llegar a una población de noche, sacar campesinos, guerrilleros, según usted, y acabar con sus vidas? Yo pienso que es un método despreciable vernos obligados a hacer algo como esa situación. Pero ¿por qué no ordenamos las cosas como deberían ser? Primero, ¿por qué la guerrilla entonces permanece como población civil? ¿Por qué se disfrazan de civiles? ¿Por qué comprometen a la población civil? Porque no es un pueblo quien está acompañando a una guerrilla voluntariamente. Es un pueblo que está acompañando por temor, por intimidación, por presión, por el terror que produce esa guerrilla. Entonces yo creo que no es legítimo que la guerrilla actúe con mecanismos de presión para involucrar a la población. Si la guerrilla no involucrara al pueblo e hiciera la guerra como de una manera regular, nosotros lo haríamos en los mismos términos, de la misma forma. Usted ahora me mencionaba que tenía mucho sentido de la autocrítica. ¿Acepta errores, Carlos Castaño? Hago terror, Ah, no, ¿acepta errores? desde luego que se cometen errores. Hay casos donde hemos debido haber actuado con mayor prudencia. Durante 3 años, por ejemplo, actuamos bajo unas normas que implicaban que eran objetivo militar también los colaboradores voluntarios de la subversión, mas no lo eran los colaboradores por obligación. Hoy en día, por ejemplo, ya el colaborador voluntario ha dejado de ser objetivo militar para nosotros. Hemos tratado de dar muestras de que corregimos las cosas. Invitamos entonces a los campesinos que colaboran por voluntad a que o son guerrilleros y se uniforman o no lo hagan, mejor abandonen la región mientras estemos en estado de guerra. Entonces hay cosas que se han corregido en la autodefensa. Muchísimas. ¿Acepta, por ejemplo, que haya caído mucha gente inocente a veces en este tipo de muertes colectivas? Acepto que caen inocentes en la guerra, es inevitable, es doloroso. Hace 8 días me preguntaba a alguien si habían muerto niños en la incursión a Bolívar. Dije categóricamente no. Posterior a eso descubro de que hubo una niña de 6 años. Eso a cualquiera lo descompone. A mí me descompone saber que sucede eso. Usted como padre de familia que lo es, tiene 2 hijos, una niña de 13 años, según entiendo. ¿Qué sintió cuando vio caer, cuando supo y verificó que efectivamente había muerto en este combate del que hablamos una niña de tan solo 6 años? La verdad no pude evitar un momento de un choque conmigo mismo, de dolor, sinceramente. Casi que descomponerse uno momentáneamente. ¿Ha llorado alguna vez, Carlos Sí, Castaño? yo lloro mucho. Yo lloro por rabia, lloro por traición, lloro. El miedo es lo único que no me hace llorar, de resto todo me hace llorar. ¿Ha Yo soy llorado muy por la sensible. muerte de un ser humano Sí, claro, por favor. o la muerte de su papá? Sí, la muerte de mi padre, lloré mucho tiempo. No puede decir uno que el tiempo no vaya ayudando a olvidar y a calmar las penas, pero permanentemente se están llorando personas, diariamente. Es que uno no se acostumbra a ver morir en ningún momento. Yo creo que la sensibilidad no se pierde ni en el fragor de la guerra, por el contrario, cada día la guerra lo hace muchísimo más sensible a uno. Pero estar uno metido en esta guerra absurda, fratricida entre colombianos, casi que inexplicable hoy, en el siglo XXI, en las vísperas, después de estar luchando desde el año de 1982, como es su caso, ¿no se acostumbra uno como a la muerte? No, 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 de ninguna manera, de ninguna manera. Y ve uno morir muchas personas, ¿sí? Generalmente en combate, los ve uno caer, alcanza a notar alguna vez la última expresión, el último gesto de su rostro. Yo personalmente, yo no sé si esto es una actitud cobarde, pero soy capaz de aceptar que a un guerrillero de civil se le pueda ejecutar, pero yo no soy capaz de hacerlo. Quizás eso sea cobardía de mi parte, pero la verdad yo no resisto mirar esa escena. ¿Sabe si ha matado a alguien? Yo, en combate es muy posible. Disparan tantísimos fusiles, pues seguramente uno que es buen tirador ha dado de baja a algunos guerrilleros. Pero sabe que no me produce ninguna tranquilidad no saber si he matado a alguien, porque igual
algunas de mis dictámenes que mi cargo implica han originado la muerte de muchas personas. Entonces no es tranquilidad lo que me produce. Lo que me produce a mí serenidad y paz conmigo, con Dios, es saber que no he ordenado la muerte de un país inocente nunca, es saber que he agotado todos los recursos para no tener que ordenar la muerte de una persona, es saber de que yo no empecé esta guerra. Eso es lo único que me mantiene en paz. Tenía usted 15 años en ese momento, vivía en Amalfi, en el departamento de Antioquia. ¿Cómo recibió la noticia del secuestro de su señor padre, don Jesús Antonio Castaño? Nosotros vivíamos en armonía, en un hogar campesino, en el área rural del municipio de Amalfi. Nuestro padre, para mí, es el mejor padre del mundo, porque ahora es la excepción, no, pero sí, realmente era un gran padre, era un hombre ante todo justo, era un hombre ecuánime, pagaba prestaciones sociales en aquella época, en una región como esta, donde eso no lo hacía ningún campesino, ningún agricultor. Mi padre era un hombre de familia realmente, a quien agradezco todo lo que soy, y la precaria formación que alcanzó a ofrecerme ha sido valiosa en lo que estoy haciendo. Fue una tragedia de lo que uno no quisiera recordar mucho. Pero esa infancia tuya, hasta ese momento había sido una infancia común y corriente, feliz. Sí, 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 estudiante, en las vacaciones estaba en la finca trabajando, en épocas de descanso vendíamos queso en el pueblo cuando se bajaba el precio de la leche. Una familia normal, normal, hacía deporte, jugaba fútbol, estudiaba, estaba para esa época creo que en quinto de primaria, y de allí cambió todo, nuestra vida dio un vuelco totalmente y nos olvidamos de mi sueño que era ser un profesor. A eso aspiraba yo en aquella época. ¿Todavía aspira a ser un profesor? Sabe que sí, me gustaría ser un profesor, me gustaría enseñar. eh, yo admiro mucho a la persona que enseña lo que sabe, y la academia me ha llamado la atención toda la vida. ¿Se siente frustrado de no haber podido terminar bachillerato? Estudió hasta tercero. Mm. ¿Quisiera estudiar en este momento de su vida? Frustrado no, precisamente. Me siento un poco de nostalgia no tener una profesión específica. Puedo saber un poco de todo, sí, pico mucho aquí y allá, pero no puedo dominar un tema a fondo. No soy profesional realmente en nada. Empíricamente me he desarrollado algunos conocimientos, he adquirido alguna educación, pero me gustaría tener la oportunidad realmente de estudiar. Don Jesús Antonio Castaño había sido un hombre afectuoso, cariñoso, de esos patriarcas antioqueños, o era un hombre de carácter recio, duro, exigente. Es que el patriarca antioqueño se caracterizó no por ser tan afectuoso, tan romántico, tan dulce. El patriarca antioqueño, los que yo conozco, como mi padre, fueron hombres regios, hombres estrictos, formación como la de mi padre, conservadora, católica, un hombre de tradición, de defensa de algunos conceptos muy de un conservador conservadurista, no el caso mío que soy un conservador progresista, es diferente, pero dentro de su disciplina, dentro de su actitud regia, era un hombre que inspiraba amor. Fidel, su hermano, su héroe. Yo creo que Fidel es más que mi héroe, el símbolo, quien refleja, quien me da esperanza, por quien me esfuerzo, me sacrifico, a quien agradezco la formación que me dio, un hombre que luchó para que yo no fumara cigarrillo, para que no tomara aguardiente, y todo eso lo hacía. Un hombre que me enseñó lo que es la rectitud, la honestidad, los principios. Mi padre los cimentó, pero él me los enseñó más claramente. Agradezco mucho de él, indudablemente. Su hermano Fidel, ¿qué certeza puede presentar de que evidentemente esté muerto? Sí, yo encontré su cadáver, le dimos sepultura y... ¿Sí? Sí, claro. ¿En dónde lo encontró? Sí. En Darién, en la parte de Yape, ya territorio panameño. ¿Murió en un accidente o en un combate? Murió en un enfrentamiento y parece que ni la guerrilla supo que lo mató. ¿Usted cuánto tiempo después se enteró? Pasaron casi, él vino a morir en el mes 94. ¿Por ahí en Año agosto? 94, por ahí, sí, septiembre, sí, después de mitad de año, el 94. Pasaron unos 2 años más o menos. Y sí, yo tengo la absoluta certeza. Tuvimos cristiana sepultura, bueno, en un camposanto privado, pero
Pero lo pudo identificar plenamente, Sí, ¿verdad? pero totalmente, Científicamente, pero claro que sí, es que mi hermano tenía una platina que le colocó un doctor Meola en Medellín, en esa parte del pómulo, y cuando el esqueleto se estaba la platina allí. 19 de septiembre del año de 1980, a usted le dan la noticia del secuestro de su padre. ¿Cuánto pedía la guerrilla por la liberación de su padre? Exactamente 36 millones de pesos. Sí, porque pedían 44 era para el comisionista que de antemano lo exigía. Y era Un poco de muchísimo plata para la dinero, era época. muchísimo dinero. Sí, la finca de mi padre, con todo su ganado, valía 2.100.000 pesos. En eso se vendió realmente. Se hizo otro préstamo por una ley quinta de caja agraria en aquella época. Y hubo muchísima solidaridad. Pero resulta que todos los ricos del pueblo solo recogieron 14 millones. Se pagó eso y luego pidieron el resto de la plata, Los 22 restantes. ¿sí? Y no lo hubo, no lo hubo. Al respecto se han tejido muchas leyendas que después de haber entregado este dinero, no era todo el que estaba pidiendo la guerrilla. El cadáver de su papá no lo devolvió la guerrilla. Sí, ellos devolvieron un cadáver en un momento que nosotros secuestramos a un miembro de las FARC e intentamos canjearlo. Nosotros cumplimos, liberamos a la persona que teníamos retenido. Cuando al tiempo comenzamos a hacer algunos exámenes médicos que se hacen, y por dentadura y algo dimos cuenta que no era el cadáver de mi padre. Ni siquiera eso fueron capaces de cumplir. Carlos Castaño, a partir de la muerte de su papá, nacen en ustedes unos sentimientos de odio y de venganza que de alguna manera son el germen de las autodefensas, como se ha dicho. Yo sentí ese día deseos de venganza y durante un tiempo. Pero la verdad, en la medida en que la guerra avanza, se extiende, o sea, en el tiempo, en la distancia, comienza una mirada de que cada día tendría más razones para odiar a más personas. Posterior a eso, fui mirando que la guerra ya no era algo por venganza, sino una necesidad. Y comencé a mirar de que mientras haya intereses humanos, la guerra podrá hacerse presente. La guerra es terrible, mire, pero cuando él llega y toca la puerta de su casa, un hombre tiene que enfrentarse a lo que sea. Yo lo que entendí ese día, que a veces hay que tener valor, y si no era posible recuperar a mi padre, que no le sucediera a otra cantidad de padres honestos que habían por allí. Se fue superando el odio. Hoy en día no tengo venganza, no odio, y desprecio menos. ¿No odia a nadie? Desprecio, desprecio. ¿A quién? ¿A quién desprecia, por ejemplo? Yo más bien puedo contar qué desprecio. Desprecio a aquellas personas que son traidores, por ejemplo. He estado a punto de ser su víctima. Algo como eso produce odio. Yo creo que no hay nada más vil, más sucio que esa actitud de la traición. Yo pienso que más que reclamar hoy en día es cómo podemos impedir de que se repita y volvamos a un círculo vicioso de esta historia de guerra sin necesidad, ¿no? ¿Qué les ha sucedido a sus traidores? Sinceramente, yo un traidor, ahí sí sería capaz de matarlo yo mismo. Sí, la verdad, yo creo que una persona que con traición ponga en riesgo la vida de muchísima gente honesta. Es más, yo pienso que la persona no puede ser traidor ni siquiera a su guerrilla. Cuando hay un tipo de la guerrilla que traiciona a la guerrilla, yo lo recibo, yo le perdono mis filas, pero jamás confío en él. Pero el traidor es una persona despreciable. Para mí, que se debe castigar con la pena de muerte cuando con su traición ha puesto en riesgo o ha conseguido que se mueran muchas personas, o puede hacer que se mueran muchas personas. Hoy no teme Carlos Castaño ser traicionado. Sí, desde luego, pero yo soy excesivamente desconfiado. También excesivamente confiado y entregado cuando ya creo en alguien. Yo creo en algunas personas que están muy a mi alrededor, muy estrechamente ligadas a lo que yo soy, y yo pienso que uno tiene que confiar en alguien. El día que ya uno no tenga en nadie en quien confiar, pues, ¿qué objeto tiene la vida, no? ¿Qué tendría? Carlos Castaño es conservador pastranista. No, yo no sé si Pastrana realmente es conservador. Sí, yo veo más la política como un método, como un mecanismo, como una filosofía. Yo creo que esa cuestión partidista tiende a desaparecer. ¿Qué opina del presidente Andrés Pastrana? A mí me parece que es un hombre valioso y de valor. Creo que audazmente se ha estado jugando todo su prestigio de pasar como un gran estadista y pasar a la lista de los grandes en nuestro país, o un hombre que pudo hacer algo similar a lo del presidente Belisario Betancur.
Yo creo al menos que a mí me parece que hoy estamos más cerca de la paz que cuando se posesionó el presidente Pastrana. Pero estamos, la gente dice que al contrario, que estamos en un momento de más violencia, de más masacres, de más atentados, de más número de víctimas, si se quiere, desde el punto de vista estadístico. Era previsible. Históricamente se ha demostrado en estas etapas de los conflictos, el posicionamiento de cada uno de los actores del conflicto hace que se incremente la violencia. Lo ha hecho la FARC, lo ha hecho el ELN, hasta la autodefensa, ¿no? En la medida en que responde. Pero de otro lado yo miro que hay una guerrilla hoy en día que la conoce el mundo. Y eso es importantísimo. O sea, ¿está de acuerdo con la gira por Europa? Sí, desde luego, claro. Ojalá los llevaran a muchísimos otros países. Desde su óptica, Carlos Castaño, desde su perspectiva, a la luz del proceso que se está viviendo, ¿en cuánto tiempo avisora la paz para este país? Hablar de la paz es complejo. Yo creo que hay un proceso de negociación que indudablemente va a entrar en una etapa de cese al fuego. Yo particularmente lo veo. Yo creo que en enero del próximo año, y pienso que a fin de este año, estamos en un cese multilateral al fuego. ¿Usted lo va a aceptar? Desde luego, yo estoy listo. Yo ya le he ofrecido a la guerrilla incluso, en el momento en que lo haga el ELN y las FARC, de antemano cuentan con nuestra palabra de que lo hacemos. No somos nosotros el problema. Lo importante es que al conflicto, que al proceso de negociación se le ha metido pueblo, que era importante. Ya en Colombia hay que hablar en serio de sociedad civil. Las movilizaciones últimas muestran de que sí lo hay. Se le ha metido comunidad internacional. Y la presión internacional, la presión de la comunidad internacional es importante. No son mordiscos sin dientes. Para quienes verdaderamente tenemos una vocación política de paz, es un factor muy a tener en cuenta. Es decir, no negociar hoy sería políticamente incorrecto. ¿Qué haría Carlos Castaño? ¿Qué harían las autodefensas si el gobierno le dice no al diálogo y a una solución política negociada con ustedes? No, yo quiero pensar mejor en que hay un gobierno sensato, en que la autodefensa es una realidad que no se puede desconocer, en que sin nosotros quedaría muy excluido, digamos, muchos sectores de la sociedad colombiana que se sienten representados por la autodefensa. Yo creo que hay que estar todos, yo creo que hay que hablar de un proceso de concertación nacional y de esa forma, si está la autodefensa, se enriquece el debate, se hace más importante la participación de todos los ciudadanos colombianos, nadie queda excluido. Yo creo que la autodefensa va a estar jugando un papel importante en el proceso de negociación. ¿En una mesa tripartita hacia el final del proceso? La guerrilla es reacia a aceptar de que la autodefensa se siente a su lado en este momento, que estamos dispuestos. Seguramente lo consideran inconveniente por razones que desconozco. Inicialmente pienso que se va a comenzar en una mesa paralela, donde sin duda alguna vamos a tener que conocer la autodefensa, los pasos que se están dando en la mesa de negociación de la guerrilla y el gobierno, e inevitablemente vamos a terminar unidos en una sola mesa, estrechándonos los brazos, ELN, FARC, gobierno y autodefensa. Yo no veo otra posibilidad. ¿Usted no tendría inconveniente en abrazar a Marulanda, a Jojoy, a Romaña, a Joaquín Gómez, a Raúl Reyes, a Cano, a todos? Yo estoy dispuesto a extenderles mi brazo, afectuosamente. Yo creo que acá definitivamente tenemos que desechar odios y rencores. Si no, no va a ser posible que vivamos en un país donde quepamos todos. ¿Está mamado en la guerra? Yo estoy cansado de la guerra desde que me abocaron